y con los microplásticos. Pequeñitos, matones y mortales. Pequeñitos, matones y mortales. No se les puede definir mejor, ¿verdad, Dani? Sí. Sí, porque desde luego muchas veces pasan desapercibidos, tú has comentado, ¿no? En el caso, no solamente por fermentación de los plásticos grandes, sino también por cantidad, por ejemplo, de productos cosméticos, de fibras textiles sintéticas y tal, que cuando se lavan simplemente se convierten en microfibras y tal que van para el desagüe va para el mar, ¿no? Los datos son escalofriantes, efectivamente, ¿no? Se calcula que prácticamente el 4%, digamos, de todos los plásticos finalmente acaban en el mar, ¿no? Entonces, de los 400 millones de toneladas de residuos plásticos, pues prácticamente una cantidad muy significativa, son varios millones de toneladas, están van a parar al mar, ¿no? Y luego también el problema es, sí. Sí, yo llevo microplásticos en la sangre ahora mismo. Sí, porque es lo que están investigando ahora muchos, incluso aquí también en la Universidad de Cádiz, especialistas ya en microplásticos, y han visto que lo que tenemos nosotros de supuestas barreras no lo son en absoluto. Es decir, que tanto por vía oral, es decir, por comer productos que tienen plásticos en su dieta, como por vía respiratoria, es decir, respiramos plástico también, ¿no? E incluso también por otro tipo de vías, al final incorporamos estos plásticos a nuestro organismo. E incluso lo que suponían también anteriormente, que era una especie, digamos, de barrera protectora que teníamos, lo que se llama la barrera hematoencefálica, que protege directamente al cerebro, que es nuestro órgano junto al corazón más vulnerable y más vital, pues resulta que no funciona para estas pequeñas cantidades, ¿no? Estamos hablando de cantidades del orden de la micro, el milésima de milímetro o más pequeñas. Entonces, atraviesan la barrera del cerebro, con lo cual ya han detectado, ya se han hecho investigaciones y diagnósticos que efectivamente los cerebros humanos sí tienen plástico. Algunos hablan ya de que nuestra era no hay que llamarla antropoceno, sino plasticoceno, ¿no? Por la cantidad de plástico que ya nos rodean absolutamente por tierra, mar y aire, nunca mejor dicho, ¿no? Hicimos un ranking en la redacción virtual y nos encontramos con marcas muy conocidas que son súper contaminantes. Algunas son las chispas de la vida, pero pueden terminar siendo el chispazo de la vida directamente. Rafa, enhorabuena por el libro. Gracias. Yo me sumergí anoche, lo que pasa es que tenía pesadillas con lo que estaba leyendo. Pesadillas. Y es para eso, es para tener pesadillas. Pues sí, bueno, y esa se puede evitar, yo creo, mucho mejor. Los plásticos lo veo más difícil, porque en realidad el punto de partida de esta problemática no son los microplásticos, sino los plásticos. Hay microplásticas que, como bien dice Daniel, son microplásticos de partida porque los fabrican así, porque forman parte digamos, del tratamiento cosmético y dentrífico, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, aparecen por primera vez. Pero realmente es que estamos invadidos con ese producto que es el plástico. El plástico, la química orgánica en general, ha generado una serie de productos que difícilmente biodegradables, algunos nada degradables. Entonces, pues lo digo esto porque la principal fuente de los plásticos viene de los mismos plásticos, por ejemplo, de invernaderos, ¿no? Los invernaderos producen una cantidad de plásticos tremendo y al final todo eso se va fraccionando por diversas causas, se va fraccionando en porciones cada vez más pequeñitas y van a parar al mar, ¿no? Y si no va al mar directamente, van a parar a los ríos y de los ríos van al mar al final, ¿no? Y luego nos vestimos con plástico. O sea, que es que estamos vistiéndonos de plástico porque es un recurso que se ha encontrado relativamente barato, pues lo mismo que también la energía ha sido también, pues estos productos vienen al final del petróleo, ¿no? Igual que la energía también pues vino del petróleo porque era una energía relativamente barata y bueno, el mundo crece gracias a que se abaratan algunos productos como estos que estamos hablando, ¿no? Y esos productos sufren una serie de deterioros y al final se convierten en fracciones cada vez más pequeñas. Algunas fracciones no tienen por qué ser microscópicas para que se adquieran a nivel orgánico. Estamos hablando sobre todo de la fauna de peces, ¿no? Muchos peces confunden estos plásticos y lo toman como si creyendo que son de parte de la comida, ¿no? Del mismo modo que también pues hay determinados tipos de animales
que confunden los plásticos en general con medusas, por ejemplo, ¿no? Es el caso de algunas tortugas de mar, ¿no? Que evidentemente ven un plástico ahí y dice, pues esto es una medusa y voy y me la como, ¿no? Entonces, pues al final eso le obtura las vías respiratorias, en fin, tiene sus consecuencias. Entonces, el problema de partida es que tenemos mucho plástico y parece que es muy difícil que nosotros podamos deshacernos de ese tipo de material. Hay que pensarlo, hay que meditarlo bien y mientras tanto, pues hay que tomar medidas de preventivas, ¿no? O sea, estamos viendo que lo que se llaman los microplásticos, que son los que más rápidamente ingresan en los organismos, tanto en el ser humano como en los seres vivos, parte de los cuales son alimentos nuestros y por lo tanto también son potencialmente fuente de microplástico para nosotros. Bueno, pues todo eso lo toman a partir de unas porciones de plástico muy pequeñitas que vierten las estaciones depuradoras de aguas residuales. Cada vez que nosotros ponemos la lavadora, incluso también si nos duchamos, etcétera, estamos vertiendo enormes cantidades de microplásticos que van a la depuradora de aguas residuales, que sabéis que es un sistema para eliminar la carga de materia orgánica y de esa manera poder verterla al mar sin que haya peligro de tipo bacteriano, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual, pues no se eliminan, los microplásticos no se eliminan, se podrían eliminar. Ahí ya se están haciendo investigaciones, yo conozco algunas que se están haciendo por la zona de Murcia, en la que, bueno, pues creen que instalando un determinado sistema que tienen inventado ellos para filtrar los microplásticos, las aguas residuales pueden salir perfectamente sin microplásticos. Inventos de este tipo se tienen que ir acoplando para reducir esa amenaza, que de todos modos va a ser muy grande, porque tú vas a un barco de pesca, por ejemplo, cuando suelta una red y esa red se le rompe, la suelta en el mar, esa red es una fuente enorme de microplástico, pero enorme. Pues es así que pequeñas incursiones que hemos hecho de análisis de microplásticos en nuestras playas, hemos podido ver en la playa que una gran cantidad de microplásticos son fibras que formaban parte de redes de pesca. Sí, sí. Claro, es verdad que tenemos un puerto de pescadores muy cerca. Eso puede influir, ¿no? Pero fíjate, Rafa, este es un informe muy recorrido del New York Times en español, que dice que hay investigadores que calculan que podría haber el equivalente a 5 tapones de botella de plástico en nuestros cerebros. Esto me deja absolutamente alucinado. Es un laboratorio de Nuevo México, es un toxicólogo muy reputado que ha publicado recientemente otro artículo al respecto, y este laboratorio pues recoge de todo y analiza el tema, y al final, ¿qué descubre? Descubre que nuestro cerebro está contaminado. ¿Qué efectos puede causar eso en el tejido cerebral? Pues hay varias líneas de investigación sobre los efectos de los microplásticos, ¿no? Porque hay una línea que ya era conocida, que son los efectos de disruptores endocrinos, que lógicamente afecta no solamente a los animales, sino incluso también a la especie humana, ¿no? Disruptores endocrinos que hacen que las hormonas que tenemos para regular el funcionamiento de nuestro cuerpo de forma armónica y de forma natural, pues se vea, pues de alguna manera, cortapisado y sea difícilmente llevar a puerto todas sus funciones, ¿no? Creo que también se está investigando que aquellos que llegan al cerebro podían estar implicados en algunas enfermedades degenerativas del cerebro. Eso está todavía en investigación. Yo al menos no he conocido ningún trabajo que lo afirme, pero está claro que eso que está, evidentemente tiene... Pues hay que tener en cuenta que es que un microplástico en realidad es una sustancia gigantesca, o sea, un polímero que está formado por multitud de moléculas unidas unas con otras, cada una de ellas químicamente activas. Por lo tanto, microplástico será muy pequeñito, pero es que está formado por muchas moléculas, y cada una de esas moléculas, si entran en las células,
bueno, habrá mecanismos, pues habrá mecanismos de, no sé, pues una pigmocitosis, poder aislarlo o lo que sea, pero algún tipo de reacción química se produce. Esto lo he estudiado recientemente digamos, en los filtros solares, que también lo producen, y las líneas digamos, metabólicas por las cuales se producen esas alteraciones están perfectamente estudiadas, ¿no? Entonces, el problema es cómo remediamos esto. Este es el impasse en el que nos encontramos, ¿no? Porque es que algunos supuestos avances, ahora, por ejemplo, para lograr que las botellas de plástico que mucha gente sigue tomando el agua en botellas de plástico, por esto de que le tienen miedo al grifo, ¿no? Que ha cogido muy mala fama, y todavía se toma muchísima agua potable en botellas de plástico. Bueno, le han colocado que el tapón, para que se pueda recuperar bien para el reciclaje, que se quede unido, ¿no? Entonces, al romperlo, nada más que al romperlo en la boca, ahí hay ya un vertido pequeño de microplástico que hacemos en esa botella y nos lo tragamos a continuación. A lo mejor no pasa nada, pero ahí hay una fuente de microplástico, ¿no? Como lo hay en cualquier cosa que nosotros tocamos que tienen plástico. Todos estos alimentos que tomamos nosotros, que están envasados en plásticos, que lo compramos en el supermercado, tienen que tener plástico para, evidentemente, evitar contaminación y que se conserven mejor. Bueno, pues esos plásticos al final... Entremos a debatir una historia, Rafa, Dani. El reciclaje. Como diría el otro, vivimos por encima de nuestras posibilidades o hemos sobrevalorado lo del reciclaje, y algunas empresas que venden el reciclaje lo que no lo es. ¿Quién recicla plástico y por qué se recicla tan poco? Creo que no es que un 10% de lo que se produce. Eso es incluso menos. Ridículo. Algunos hablan solamente de hasta un 4-5%, ¿no? Porque el sistema de gestión funciona de forma completamente ineficiente, ¿no? El sistema aquí en España es Ecoembes. Ecoembes lo que hace solamente es recoger una parte de los plásticos, los que llevan los envases, lo otro queda completamente al margen. E incluso también, digamos, la gestión o la línea de tratamiento es completamente inadecuada porque los plásticos son una familia heterogénea, muy heterogénea de plásticos. Es muy difícil, por ejemplo, identificar que el polipropileno, polietileno, diferentes polímeros, ¿no? Entonces, claro, al ir mezclados es muy difícil individualizarlo y reciclarlo, ¿no? Y obtener un reciclado de calidad. Entonces, entre la mala recogida, porque no hay separación selectiva, sistema de devolución, depósito y retorno, por ejemplo, por envase no funciona en nuestro país, ¿no? A pesar de que está incorporado en la ley, ¿no? Luego, porque Ecoembes es un auténtico monopolio que hace y deshace lo que le da la gana, ¿no? Los ayuntamientos tampoco colaboran directamente con esta recogida separada, ¿no? Y luego tampoco los consumidores están suficientemente informados para saber que tienen que comprar cuanto menos envases de plástico, mucho menor. Entonces es la tormenta perfecta entre, digamos, un sistema ineficiente, un monopolio completamente consolidado, una administración que se pone de perfil y unos consumidores que están desinformados. Pues el resultado es que el reciclaje, el mal reciclado, los ingleses hablan de upcycling y downcycling, ¿no? El reciclaje bueno o alto y el reciclaje malo, ¿no? En este caso es un downcycling, es un reciclaje absolutamente ineficiente, y entonces cifras estadísticas efectivamente hablan de eso, de porcentaje de un solo dígito, ¿no? de reciclado. El resto va directamente a vertedero o incineración, generando otros problemas también, como es el vertedero incontrolado o es la quema también de los residuos, ¿no? Estamos realmente en una situación muy, muy complicada, ¿no? Sobre todo por eso, porque los plásticos no es, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, con los CFCs, ¿os acordáis? En el que hubo una conciencia ambiental a nivel mundial, hubo un congreso que consiguió efectivamente prohibirlo y prácticamente se han erradicado de lo que es toda la línea de comercial, no se venden, CFCs están prohibidos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los plásticos es un problema mucho más complicado, primero porque tenemos un enemigo mucho más poderoso, estamos hablando de la industria petroquímica, el plástico es una derivación de las grandes patronales petroquímicas, y luego porque es una familia tan absolutamente heterogénea y está tan absolutamente extendido en el mercado que es muy difícil, por ejemplo, plantear líneas de limitación y de sustitución. Las dos son necesarias, es decir, de reducir ese porcentaje de uso del plástico y luego, en el caso que se pueda, pues efectivamente prohibirlo y utilizar otros envases mucho más ambientalmente sostenible, como es el envase de vidrio, ¿no? Para terminar, fijaros que el congreso que ha habido precisamente para intentar limitar o restringir el uso de plásticos, este verano, acabó como Rosario de la Aurora, sin ningún tipo, por ejemplo, de medida, seguramente evidentemente por la presión absolutamente abusiva del lobby, ¿no? Que impide que esa restricción, porque son intereses comerciales y unos beneficios millonarios, ¿no? Pues teniendo la industria del plástico, sigue teniendo en la actualidad. Lo último, Dani, decía, son dos cosas. Una, la dimisión del responsable de la ONU precisamente de este tema,
por diferencias con la ONU, lógicamente. Y otro, pues 3 informes, este es uno de ellos, que sigue teniendo plena vigencia, en la que se dice que los microplásticos están en todos los ecosistemas. Es que no hay forma, está en todos, prácticamente en todos, y cada vez van descubriéndose más. Nos decía Antonio Tobar en un podcast que estuvimos Rafa y yo el otro día, de que es un investigador de la Universidad de Cádiz, por ejemplo, él ha hecho expediciones a la Antártida y los pingüinos de la Antártida ha encontrado, por ejemplo, toda la familia, había sido por haber, de cremas solares y de microplástico, ¿no? En pingüinos de la Antártida. Claro. Sí, bueno, y creo que en la fosa de las Marianas también se ha hecho un análisis. También se han encontrado microplásticos. Han llegado allí los microplásticos, o sea que es muy invasivo. Y además hay plásticos, unos que tienen menos densidad que el agua del mar, son flotantes, como sabéis, por ejemplo, las típicas islas, por ejemplo, de plásticos. Hay otros que sobrenadan, tienen prácticamente la misma densidad del agua, y otros son más pesados, van al fondo del mar, con lo cual tenemos toda la columna del agua absolutamente atiborrada de plásticos, los que flotan, los que sobrenadan y los que están en el fondo. Con lo cual, fijaros la enorme dificultad, por ejemplo, de hacer unas medidas de limpieza eficaz, ¿no? Que consigan, por ejemplo, retirar, a pesar de que se hacen iniciativas muy bonitas, ¿no? y muy necesarias, ¿no? de retirada de plástico, ¿no? Pero evidentemente llegan a una minúscula porcentaje del problema, ¿no? Que está por todos lados, literalmente. ¿Y qué hay de los mares de plástico, Rafa, Dani? Bueno, eso es una historia que ya se conoce porque tiene mucha resonancia, ¿no? Lo puso, creo que fue National Geographic, ¿no? El primero que lo puso en evidencia. Que bueno, eso es las corrientes oceánicas en la zona del Pacífico se van concentrando en una especie de vórtice que va haciendo que los plásticos se vayan concentrando en un área determinada, situada aproximadamente en la parte noroeste del noreste del Pacífico, y se dice que allí pues se han concentrado unas cantidades muy grandes, ¿no? Son plásticos que todavía no se han degradado, son plásticos relativamente grandes. Los más pequeños pues imagino que se irán sumergiéndose, ¿no? Pero sí, eso es una fuente de plástico, pero todo el mundo se echa la mano a la cabeza, pero yo creo que cualquier país del mundo tiene su isla de plástico particular, a pesar del esfuerzo que hace muchas veces de trasladar esa isla de plástico a otros países, ¿no? Que creo que aquí en España se ha llegado a hacer también, ¿no? Bueno, estamos leyendo una cosa, Rafa, que si es cierta todavía nos tiene que ver los ríos de punta. Solo una marca de agua, esto es un informe de finales del año pasado, solo una marca de agua embotellada en España se salva de los microplásticos. Claro. El resto ni de coña, con además nanoplásticos y nuevas tecnologías. Son 20.000, según estudio de la Universidad de Zaragoza, 20.000 tipos de plásticos los que contaminan el mundo en este instante. Claro, eso se une primero es una cosa que no se ve, digamos, el consumidor lo que no ve, pues en principio no lo valora. Y segundo, que debe ser también desde el punto de vista industrial relativamente difícil, ¿no? Porque nada más que en las operaciones de enroscar los tapones y todas esas cosas se suelta siempre algo de plástico. Hay que hacer unos tratamientos posteriores bastante minuciosos para que esa empresa seguramente empleará un dinero adicional para conseguir ese nivel de pureza del agua, ¿no? Pero en general es muy difícil que se salve una botella de plástico, botella de agua de plástico que no tenga algo de microplástico. Es muy difícil. Le digo a Google que me diga exactamente quién es el mayor contaminante de microplásticos en el mundo, en el agua. Y a ver qué me contesta. Hay que decirle a la gente que no compre agua embotellada, literalmente. Es decir, tenemos una calidad de las aguas en general bastante buena. Entonces, el agua de grifo es de muchísima mejor calidad y, sobre todo, tiene la garantía de que no hay esa migración de los microplásticos y de aditivos, ojo, que tienen los microplásticos, de los que no hemos hablado, y los plásticos, precisamente para aumentar su flexibilidad o su duración, etcétera, se le mete una cantidad de aditivos químicos que también son tóxicos. Entonces, esos migran cuando están en contacto con un alimento o con un líquido, por ejemplo, en este caso el agua, ¿no? Con lo cual, bueno, si en el caso de comprar agua embotellada, hay que comprarla con un envase que sea de vidrio, evidentemente, y evidentemente si tenemos una ciudad, por ejemplo, por la ciudad de Cádiz, ¿no? O Jerez, Pepe, que tenemos una calidad que es aceptable y que es buena, evidentemente hay que decir a la gente que no compre agua embotellada, que es mucho más cara además, ¿no? Y que utilice el agua de grifo. Y sobre todo también potenciar
que se pongan fuentes públicas, ¿no? Que también en Cádiz las tenemos, afortunadamente, pero en todos los ayuntamientos habría que presionar para que esa agua pública estuviera disponible para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Lo que pasa es que existe esa idea, ¿no?, de que el agua del grifo es mala. Yo recuerdo una época, yo creo, o seguramente seguirán, ¿no?, que había representantes de productos que se acoplan al grifo para depurar el agua y te hacen una demostración y sale el agua marrón, no sé cómo lo harán. Entonces, evidentemente, estos miedos que se cogen, ya sea de forma directa o indirecta, pues eso lo dice la gente, pues hace que la gente se hayan separado. Yo sé que aquí en el sitio donde yo vivo, todo, digamos, la atracción por el agua embotellada vino de un episodio en el que había excesiva cantidad de nitrato en el agua que salía del grifo. Entonces lo prohibieron, dijeron, no se puede utilizar nada más que para higiene, para lo que sea, pero nunca para beber, ¿no? Y eso duró a lo mejor pues, no más de una semana, ¿no? Pero fue suficiente para que la gente ya dijera, yo de esto no lo tomo por si las moscas, ¿no? Y cogió mala fama por ese motivo, ¿no? Pero es verdad que si vemos cómo funciona una potabilizadora, vemos que tiene poca química para conseguir los estándares necesarios y además tienen análisis que se hacen muy periódicamente porque eso lo exige sanidad, o sea que no es una cosa que sea facultativa de cada estación depuradora, es que están obligados a hacer análisis continuamente, ¿no? Y nos encontramos con que Asia, por ejemplo, concentra ahora mismo la mayor parte de la gestión de los plásticos, de los microplásticos. Casi el 60% de la industria transformadora, en teoría, o reciclaje, está en Asia. Lo que pasa es que ha cambiado la situación porque China desde hace unos cuantos años se ha negado ya a recepcionar esa enorme, esa gigantesca cantidad de residuos presuntamente para reciclar que iban a parar directamente a China y al este de Asia en general, Filipinas, Vietnam, etcétera. Entonces, actualmente no acepta bajo el marchamo de reciclado, que al final no era reciclado, sino que era puro vertido, esa cantidad de plástico, con lo cual incluso ha habido barcos que han tenido que retornar directamente a los países de origen y actualmente no podemos exportar ese tipo de residuos directamente a Asia. Se sigue exportando a África, eso sí, ¿no? Pero en el caso de Asia, que es nuestro sumidero, por así decir, de no solamente plásticos, sino otro tipo de residuos, por ejemplo, carbohidratos lácteos electrónicos, eso ha cesado ya. Sí. Y nos encontramos gente muy famosa, no pasa nada porque lo digamos, pero son marcas muy famosas de cola, nos encontramos marcas muy famosas de productos para el desayuno, nos encontramos los países más pobres otra vez gestionando la basura de los ricos. No, Rafa, yo es que cada vez que leo estos informes siempre pienso lo mismo, ¿no? Y luego ya, yo quería llegar a este punto, me parece ya muy importante, que es las petroquímicas. Cada vez que paso por el campo de Gibraltar comprendo que hay un número de trabajadores muy elevado y que es un tema muy impopular, pero las petroquímicas son culpables en gran modo y son un lobby, en este instante un lobby tan poderoso que puede hacer de todo. Y el Tratado Mundial sobre Plásticos es un tratado sobre nada, es un papel mojado o un plástico mojado, depende. ¿Cómo lo veis? Hombre, la cuestión más difícil, creo yo, es sustituir el plástico. Ese es, digamos, lo primero que hay que mirar, ¿no? El plástico como tal producto tiene que llegar un momento en que se encuentre un tipo de material que sea tan versátil y digamos, tan útil como es el plástico. Y si eso no se encuentra, va a ser muy difícil que el plástico desaparezca de nuestro entorno. Por más que la evidencia de que nos está contaminando y nos está produciendo enfermedades es bastante grande, cada vez más, ¿no? O sea, que es que si examinamos los artículos científicos, mismo había citado China. China tiene una cantidad de estudios científicos sobre los efectos de los plásticos tremendos. Hay una línea de investigación tremenda, ¿no? También en Europa se está investigando mucho eso. Y bueno, ya no cabe ninguna duda de que los microplásticos producen efectos nocivos en el metabolismo de los seres vivos y en muchos casos la muerte también, claro. Sabía que había leído yo algo de eso. Es un investigador, en concreto el profesor Kuan Yin Tan y el equipo de la Universidad de Tsinghua,
los que han mapeado el ciclo global del plástico y han realizado 7.000 estudios, en septiembre lo hicieron, sobre microplásticos en ecosistemas. Sí. Y los datos son terribles. Sí, sí, sí. Los chinos se quedaron a cuadros. Sí, Por eso ellos saben que gran parte de la responsabilidad es de ellos, pero que son ahora el primer productor, son la primera potencia mundial comercial en el mundo. Y esa responsabilidad tiene algún día que dirimirse, como también, por ejemplo, que tengan que hacer un envío de un jersey o de una camiseta serigrafiada que venga desde Irlanda y utilice 2 vuelos de Amazon, con lo que significa contaminar con 2 reactores de carga los cielos entre Sheffield y Madrid. Y de eso nunca hablamos porque Amazon es Amazon. Sí, 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 eso es así. O sea, que es que si no se cambia ese sistema, difícilmente nos vamos a salir de este bucle pernicioso en el que nos estamos nosotros perdiendo continuamente. Es decir, cualquiera, incluso aquellos que somos conscientes de esto, pues no podemos evitar contaminarnos. Bueno, señor Luz, y de su libro, ¿qué más podemos contar? Porque se presentó oficialmente y es el motivo de la entrevista en gran parte y queremos que hable de su libro. Bien, bueno, del libro no trataba de los plásticos, sino de un tipo de producto que se utiliza también en cosmética, concretamente en las cremas protectoras del sol, que son los filtros. Los filtros son partículas que son una de tipo orgánico y otra de tipo inorgánico, que lo que hacen es que evitan que las radiaciones ultravioletas, tanto la A como la B, pues entre en nuestra piel y nos produzca desde quemadura hasta el cáncer, ¿no? Cáncer de piel. Y entonces, pues son realmente protectores, y lo que pasa es que tenemos el problema de que se usa muchísimo. Es decir, por ejemplo, en el Mediterráneo, que es de las zonas más turísticas del mundo, se llena de millones y millones de personas durante el verano embadurnándose de esas cremas, que finalmente sus filtros se vierten al mar, y se ha demostrado en multitud de estudios, lo mismo que pasa con los microplásticos, está archidemostrado, no hace falta hacer ninguna demostración adicional, está ya muy demostrado que producen alteraciones metabólicas que pueden conducir a la muerte en muchísimos seres vivos, ¿no? Vamos, muy llamativo, como el caso de los corales, que se ponen blancos, ¿no? Pero en otro es que literalmente los matan, ¿no? El caso de las cianobacterias, por ejemplo. Es decir, por entendernos, como dice el profesor, son filtros para protegernos los humanos, la piel, de la radiación UV del sol, pero el efecto en el mar, por ejemplo, claro, es de una página que el mar es terrible, ¿no? Claro, porque allí hay una biodiversidad muy grande, pero hay una diferencia con respecto a los microplásticos, y es que ese material sí es sustituible. Los microplásticos, estábamos comentando antes, la dificultad que tiene mientras sea un material tan versátil y tan barato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las partículas que se utilizan, lo que se llaman los filtros solares, ya hay investigaciones que demuestran que se puede obtener de cómo lo hacen determinados seres vivos, como puede ser la cianobacteria, como lo hacen las microalgas también, las algas macroscópicas también, sobre todo los hongos, los líquenes. Hay un tipo de filtro que son los aminoácidos asimilables a la micosporina, por ejemplo, que han demostrado ser muy, muy, muy válidos. Hay alguna empresa que ya está empezando a comercializarlo, pero la mayor parte de las empresas que dominan el mercado mundial de estos cosméticos todavía no se han puesto las pilas, como tampoco se han puesto a nivel de la Unión Europea, que se supone que la Unión Europea y bueno, en Estados Unidos también la FDA deberían de legislar sobre esto y obligar a que estos laboratorios fabriquen los protectores solares, que los necesitamos, evidentemente, porque a las playas seguirá yendo la gente, pues con esos nuevos productos que son inocuos para el metabolismo de los seres vivos. Pues nos encontramos con otro efecto del cambio climático, con el buen tiempo, entre comillas, la gente sigue saliendo y sale sin protección solar. Sí. Con lo cual los cánceres de piel van a aumentar seguramente con el efecto del cambio climático.
Aquí en España parece que No, el eso ya verano está se va a constatado. extender unos 20 o 25 días más. Eso está constatado que está aumentando, ¿eh? Y eso que cada vez hay más campañas, en fin, pero no, a pesar de eso también es que se toma mucho sol, se hacen burradas también porque eso, digamos, el sol se puede tomar, por ejemplo, en horas que no son las más perniciosas para las radiaciones ultravioletas, ¿no? Se puede ir a la playa con un sombrero o bajo una sombrilla o con una camiseta que te evite que las radiaciones se den en el cuerpo, ¿no? Pero esas precauciones no se toman. Al contrario, lo más desnudo que podamos y que nos dé todo el sol que queramos durante horas, ¿no? Eso es una barbaridad. Tienes que cuidado, Dani, tienes que ponerte algo en la parte alta de la cabeza. No, yo voy siempre con mi gorrillo a la playa, Claro, efectivamente, es ¿no? lo mejor que hay. Hay que evitar dos males, el mal de la radiación ultravioleta, pero el mal también del exceso de cremas solares, ¿no? Que matan también las cadenas tróficas del mar. Entonces, ¿qué hacemos cuando vayamos a comprar un protector solar? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta, nunca mejor dicho? Sí. Yo creo que se recomienda que se tome el sol a unas horas en que no es intenso, ¿no? Que más o menos es desde las 10 hasta las 2, ¿no? Ese periodo es malo, porque es las radiaciones más dañinas, ¿no? Sino que sea antes, tempranito, o bien por la tarde. Ese serían los periodos más adecuados. Y no necesariamente está mucho tiempo, o sea que está un poquito, te da un baño y te largas, ya no vas a estar todo el día ahí. Hay gente, bueno, aquí se ve mucho eso, ese fenómeno, ¿no? Que sabéis, ¿no? Que la gente es que se pasa el día allí, el día entero, ¿no? Y bueno, hay que reconocer que es una forma de divertirse, todo el mundo tiene derecho a divertirse como sea, pero que se sepa que ahí está pegándole el sol todo el día y no basta con echarte crema. Yo me echo crema ya. No, es que la crema pierde su efecto en el primer baño. Su periodo de caducidad. Sí. ¿No? O sea, las pequeñas partículas, pequeñas y mortales. ¿Ves qué fácil es contar las cosas? Pero hay gente que no acaba de contarlas con esta facilidad. Fundamentalmente porque no goza de las mismas cotas de libertad que gozamos nosotros, y lo digo con orgullo. Pero qué difícil es hacer frente a una maquinaria tan poderosa como la industria petroquímica. Estamos hablando de algo, por Dios, aunque por el fondo igual el sol acaba con ellos algún día, ¿no? Sí. Al final es que no va a haber gente que compre a la petroquímica, ¿no? Y como sabemos que esto es normal, tenemos que hablar, si os parece bien, del gran acontecimiento que lo que abre es una serie de interrogantes tremendas, encima gigantescas, de qué pasará después. Me refiero a Gaza y todo lo que rodea la historia de ese alto el fuego, en teoría, de esa paz, en teoría, y de esa pregunta que nos hacemos. ¿Y ahora qué? La gente vuelve, es impresionante. Voy a buscar algunas imágenes para que las podamos comentar. Pero Dani, yo creo que nos han vendido una paz demasiado rápida, nos han vendido algo demasiado rápido. Las cosas demasiado rápidas no funcionan. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, más que una paz es un cese del fuego, ¿no? Entonces, claro, los gazatíes están eufóricos, pues saben que no le están asesinando ya un día sí y otro también, ¿no? Entonces eso es un punto muy positivo, ¿no? Pero la precariedad y la vulnerabilidad es completa, no hay ninguna garantía, por ejemplo, ni de la retirada de las fuerzas militares de Israel, ni tampoco de la posibilidad, por ejemplo, de autodeterminación, de que los gazatíes, por ejemplo, sean dueños de su destino, ¿no? La situación de vulnerabilidad, de precariedad es absoluta, ¿no? Pero vamos, el cese siempre de la guerra es para sentirse satisfechos, ¿no? Pero hay que estar completamente alerta, y la solidaridad que hemos manifestado con los palestinos hay que mantenerla, porque desde luego el peligro acecha. Sí, no, ahora lo que hay allí es una situación muy, muy mala para vivir, es decir, no hay viviendas, no hay hospitales, no hay colegios, está destruido completamente, por lo tanto ha habido un alto el fuego, pero el sufrimiento va a continuar. No es un sufrimiento de peligro de muerte, pero evidentemente la calidad de vida que tiene esa gente, que no tiene casa, no tiene absolutamente nada, se la ha desprovisto de todo, y esperanza muy poca, porque está claro que como Estado va a tener muy pocas posibilidades de ser apoyado, aunque haya comunidad internacional, como el derecho a voto que hay a nivel de la ONU, es imposible que se pueda lograr esto, ¿no? Creo que lo he encontrado.
Creo que la foto es impresionante. Sí, sí, sí. Brutal, sí, sí. Sí, sí. Había una columna para venir para acá y ahora hay una columna para ir para Ahora allá. para ir para el norte, efectivamente, sí. El éxodo. Y creéis que Tremendo. hay derecho a esto? Y se Tremendo, dirigen tremendo, a tremendo. una ciudad arrasada completamente y Sí, muy sí, que no peligrosa. tienen nada. La cantidad de hablando de contaminantes, Dios mío, Sí. esa ciudad con toda esa cantidad de cemento que ha caído ahí, eso es, vaya, mortal. No sé qué va a Las pasar. fotos, la gente, Tremendo. gracias a las redes sociales, ahí tenéis. Y esa pequeña franja de playita que no nos han dejado ni pescar, Dios mío, ni pescar. Ujú. Bueno, ¿y ahora qué? Nos preguntamos, ¿dónde irá esta gente? Eso dirán ellos también. Que, ¿A es que España? Con los está solitarios que tocando. son algunos políticos que yo me sé. Buah. Se quedarán allí viendo cómo reconstruyen todo y lo convierten en una riviera y se traen algún actor de Hollywood para promocionarla. Hombre, pero algo bueno ha tenido la historia. Que no le han dado el Nobel de la Paz a Donald Trump, porque ya hubiera sido el remate de los tomates. ¿Qué os ha Pero parecido hombre, la historia? no sé cómo Hombre, un alivio, la verdad, que no se lo dieran a ese fantoche, ¿no? Y sin el Rubén, ¿no? que no sé cómo este hombre esperaba que le dieran el premio a la paz, cuando Joder, en se lo esperaba. realidad la paz ha venido cuando ha terminado la guerra. Es que la guerra ha terminado, ya se han aniquilado todo. ¿Qué más quiere? Las imágenes son increíbles. Joder. Imágenes de hoy, de esta mañana. Sí, sí. Sí. Y hay una cosa que me ha encantado, Dani, Rafa. Hemos recuperado la puta calle. Y digo hemos porque Y eso, es una historia de todos. sí, sí, sin duda. Sí, que manifestarse y hacer movilizaciones al Hacía tiempo final, que no se digamos, surte manifestaba. efectos, sí, sí. Y Sí, además de mucha gente joven, que ya os he comentado más de una vez, ¿no? Que eso también es bastante estimulante, ¿no? No somos ya solamente los yayoflautas los que salimos a manifestarnos, ¿no? Mucha gente joven también. esperemos que sigamos. Hay que hacer un seguimiento a todo esto, a ver lo que sale de esto. ¿Tú crees que le van a quitar el foco? Yo sigo quedándome con la primera foto de todas. Lo que se ve al fondo es la cola, pero lo que se ve en el centro, en una especie de cruz, es agua residual, si no me equivoco. Sí, ¿no? tiene la pinta, efectivamente. Sí, eso es una salida de Que todo el sistema de depuración y saneamiento está totalmente destrozado. O sea, que ahora mismo Claro, no hay más que fosas sépticas y literalmente lisiviados ahí en la superficie nada más. Las fotos de Associated Press, de la AFP, y es la foto que está dando la vuelta al mundo. Hay que darle un homenaje a los viejos y veteranos corresponsales. Eso lo han hecho con un dron. Está hecho con un dron, exactamente. Ahora que no te lo derriban. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos quedar ya por cubiertos, pero Dios mío. Madre mía. Han vertido, leo, 200.000 toneladas de bombas de explosivos sobre Gaza desde el 7 de octubre. Esto es equivalente a 13 bombas de Hiroshima. Eso han sufrido, eso han sufrido. Es una masacre. Y luego la flotilla, que tengo muchas ganas de preguntaros qué opináis sobre la flotilla, porque creo que es más que importante. Bueno, no ha conseguido el éxito en llevar esos medicamentos, alimentos y tal a los gazatíes, pero se ha tenido un éxito brutal de aumentar lo que ha supuesto un aldabonazo a la conciencia mundial. Entonces ha servido, y aquí España ha tenido bastante que ver para que la gente se movilizara y reaccionara, ¿no? Ese es su punto más fuerte. La flotilla lo que ha conseguido es sacar a la gente a la calle. Que antes salía ya, ¿no? Pero ahora ha salido más. Es un revulsivo. Son evidentemente muchos mártires, mucha gente que ha muerto. ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Es la pregunta que yo siempre hago. Si es que ni siquiera se podían defender. Si han matado a gente, sobre todo a gente que no se podía defender, porque no planteaban batalla. Gente que vivía en sus casas. A eso han matado, a niños, ancianos, gente normal. Algún que otro de Hamas han podido matar también, pero claro, eso matando elefantes a cañonazo, ¿no? O mosca a cañonazo, ¿no? Como dice, matando mosca a cañonazo, es decir, caiga quien caiga y ya está.
Va a ir por el mismo canal, lo voy a poner por el mismo canal, por lo cual si hablamos tenemos que esperar 2 minutillos. Este es un pequeño documental, yo creo que conocéis quiénes son, Spanish Revolution, ¿no? Sí, Son gente, y esta mañana, cuando leía esto, en otro punto de vista, pero que coinciden a ellos, pues me quedaba pensando en lo que pasó en el año 45. Gaza nos recuerda, dice lo de Spanish Revolution, nos recuerda por qué Nuremberg fue necesario. Porque allí también pasó lo mismo. Hospitales, escuelas, periodistas, niñas, niños, familias. Todo fue destruido mientras el mundo miraba, hasta que hubo un momento en el cual dejó de mirar y llegó a participar. Ya había muerto tanta gente que la factura era muy elevada. Dura aproximadamente 2 minutos, creo, y creo que lo deberíamos escuchar. 2 años de genocidio, entre 67.000 y 680.000 personas asesinadas, miles de niñas y niños enterrados bajo los escombros, mujeres asesinadas a sangre fría, muertos por inanición bajo un bloqueo criminal, sanitarios y periodistas como objetivos prioritarios, hospitales, escuelas y toda la infraestructura civil necesaria para la vida convertidas en escombros. Y ahora lo llaman alto el fuego y exigen el Nobel de la Paz. Pero lo que se firma en Egipto no es un plan de paz. Es la gestión del silencio. Una tregua que no habla de justicia, ni de verdad, ni de responsabilidades. Porque el genocidio ya ha sido. Agradecemos que lo detengan, pero ya ha sido. Y ahora toca exigir responsabilidades, no repartirse el pastel. Porque no hay paz posible sin justicia. Y es evidente que Trump no salvó a Gaza, porque Gaza ya ha sido destruida. Estados Unidos pudo evitar el genocidio, pero prefirió participar en él y esperar a que hubiera millones de muertos sobre la mesa para después aparecer como héroe salvador. Ahora habla de paz, cuando lo que realmente quiere es ejercer el control político y económico sobre las ruinas y recuperar el dominio geopolítico en Medio Oriente. Hablan de un tratado de paz que empieza como todos los demás, con Palestina cumpliendo con su parte del trato, e Israel continuando con los bombardeos y disparando con tanques contra población civil, y con las potencias occidentales guardando silencio. Hace falta un Nuremberg para Netanyahu, y para todos los que participaron directa o indirectamente en el genocidio del pueblo palestino. En 1945, tras el horror del nazismo, el mundo decidió algo que parecía imposible: juzgar a los responsables para dejar claro que ningún poder político ni militar puede estar por encima de la humanidad. Hoy, ese principio vuelve a ser urgente. Netanyahu debe rendir cuentas, y también quienes lo financiaron, lo armaron y lo aplaudieron. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay Nuremberg para Netanyahu, el genocidio no habrá terminado, solo habrá cambiado de nombre. Y el ruido de las bombas, una y otra vez. ¿Qué opináis? ¿Un Nuremberg? Sí, una aclaración, Pepe. Bueno, necesitamos un Nuremberg, que sería el equivalente ahora mismo al Tribunal Penal Internacional, que sí, efectivamente, ha encausado a Netanyahu y, por ejemplo, a sus 2 ministros más ultras y más asesinos, el Samotrich y el Gavif y tal, pero también hay que involucrar a mucho más genocidas, ¿no? Y muchos más asesinos que han tenido parte directa en la muerte de palestinos, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Está hablando, por ejemplo, de los colonos, ¿no? Y de los altos mandos militares, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que funcionar también otro tribunal, ese Tribunal de Justicia Internacional, que no juzgaría a personas, sino que juzgaría directamente a estados. Pues el Estado de Israel ahora mismo es un Estado asesino. Entonces, el gobierno, la tentación del Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, tiene que pasar directamente, igual que pasó el régimen hitleriano, por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y tiene que efectivamente, digamos, pagar sus crímenes. Tiene que haber una sentencia que sea ejemplarizante, ¿no? Y evidentemente Israel tiene que ser un Estado absolutamente, totalmente abominado por la política internacional, ¿no? Entonces la campaña que se llama BDS, de boicotes, inversiones y sanciones, tiene que continuar, ¿no? Hasta directamente arrinconar a Estado de Israel, y que es un Estado paria, ¿no? Entonces romper todas las relaciones académicas, comerciales, económicas, por supuesto militares con Israel. O sea, nos queda todo un largo camino jurídico y político o estratégico para intentar que Israel no vuelva a las andadas, ¿no? Por eso un Estado belicista. He dejado el scroll parado justamente en la foto de María Corina Machado, que sí es la del Premio Nobel de la Paz de este año. ¿Qué opináis? Pues controvertido, es una mujer derechista, pero evidentemente tiene mucha valía de haberse enfrentado a un régimen dictatorial, para decirlo con todas las palabras, que es el régimen de Maduro, y sobre todo para intentar establecer lo que son las reglas del juego democrático, de elecciones libres, por ejemplo, en su país. En ese sentido tiene mucha valía, ¿no?
va a ser muy controvertido, pero evidentemente también tiene muchos aliados que son de ultraderecha en Venezuela, pero el papel que ha desempeñado, sigue desempeñando, claro. de hecho está perseguida directamente por el régimen de Venezuela, es realmente muy importante, ¿no? Y ojalá eso sirva para que haya unas elecciones de verdad libres, por ejemplo, en Venezuela, que ahora mismo no las hay. Sí, yo creo que ese es el principal elemento, yo creo que por la que y es su defensa a ultranza sobre la democracia, claro, que era la alternativa a la dictadura que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, una persona que además se ha significado mucho, yo creo que además ha peligrado su vida en este tema en varias ocasiones. Y sigue peligrando, está en la clandestinidad. Sigue peligrando, sí, no está visible nada más que en momentos determinados. Y entonces, pues claro, la defensa de la democracia evidentemente es un motivo es un mínimo, ¿no? Para alcanzar la paz, ¿no? Y yo creo que esta sí que se lo merece, ¿no? Puede haber otras personas en otras partes del mundo que están en la misma línea, ¿no? Pero esta mujer es que se ha destacado mucho. Esto lo tiene colgado desde el año 2024, pero lo tiene colgado porque ella se siente orgullosa de este discurso. Sí. Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Y nos queda algo en el mundo que haya pasado desapercibido. Hombre, yo creo que lo más importante de todo está ocurriendo en las calles de Andalucía en este instante. El cáncer de mama y los problemas que ha generado esto. Es increíble. Estoy escuchando cifras que no me las creo ni quiero mencionarlas para no alarmar a la gente, pero parece que eso de que está circunscrito al Virgen del Rocío, nanay de nanay, porque esto es Andalucía. Efectivamente. Bueno, que sea. Una bomba que le explota en toda la cara, no solamente a la consejera de salud, sino también al gobierno andaluz del PP, ¿no? Por su pésima gestión, ¿no? Y por las mentiras y los engaños. Es más importante, o casi tan importante, como el escándalo de Mazón en La Dana, en Valencia. Es una gestión coherente con un programa político. Un programa político con el cual reducir la carga de trabajo funcionarial y sustituirlo por privados, ¿no? La privatización. Vaciar la salida pública, efectivamente. Eso es, y la vacía y la deja sin efecto, y con lo cual en ese impasse se ha ocurrido todo este problema. Pero es que es una estrategia que tiene el PP, si lo habéis visto en legislaturas anteriores, de los tiempos de Aznar, los tiempos de todos los presidentes que hemos tenido, han pegado un tijeretazo tremendo a todo el servicio público y lo han derivado a la entidad privada. Confían más en la actividad de empresas privadas y consideran que les sale más barato. Y esto es muy importante, Dani y Rafa. El cáncer de mama tiene altísimas tasas de cura, pero cuando se detecta pronto y cuando se trata temprano. Claro. Y aquí es donde la Junta ha fallado estrepitosamente. Efectivamente, la detección precoz de los sanitarios se ha fallado completamente. Sí. Y además yo conozco casos muy cercanos que es así, que gracias a un diagnóstico rápido se atajó a tiempo y tal. Este tipo de cosas no se puede jugar con la vida de las personas. Yo que no soy muy partidario de hacer autobombo, pero la verdad es que una persona que no se encontraba en sus mejores momentos a nivel político interno, Ángeles Ferris, nos puso el otro día un nudo en el estómago cuando se intervino por su parte en la Comisión de Salud y se dirigió a la consejera en términos que fueron muy, pero que muy duros. Voy a ponerlo al principio. A ver si es cierto. Creo que sí. ¿No tiene a nadie que se le haya muerto de cáncer? No hay más que verla a usted riéndose. La inhumanidad con la que usted hablaba de esas mujeres, que empezó diciendo que eran 3 o 4 casos aislados. Casos no, señora consejera, vidas. Señora consejera, hay 500.000 mujeres ahora mismo en Andalucía con un nudo en el estómago porque no saben si después de la mamografía que le hicieron, el no llamarlas es un síntoma de seguridad o es un síntoma de la vergüenza de su gobierno y pueden tener cáncer. ¿Qué pasa si fuera la de su hija? ¿Que no conoce a nadie que esté luchando ahora mismo?
¿Usted cómo puede hablar de esa manera? Vamos ya por más de 100 casos, que hay reclamaciones desde hace años de estas mujeres. ¿O es que lo han estado tapando? ¿Y habla usted con esa frialdad y esa inhumanidad de manipulación? Tendría que faltarle tiempo para empezar a analizar todas las mamografías y pruebas que se han hecho en los últimos años. Que sean las mujeres las que lo informen a ustedes de los casos. ¿De verdad? No hay más que verla a usted riéndose. Riéndose. Muy dura y muy contundente, pero la verdad es que es así, tal como La lo respuesta cuenta. de la consejera fue de pura inhumanidad. Bueno, pues Que aquí, estaban hablando, politizadas y demás. Sí. para que luego nos digan que no nos enteramos de cosas, pues dos detalles. La pregunta del millón es ¿por qué Moreno Bonilla no sustituyó de forma inmediata a la consejera tras anunciar que había aceptado su cese? ¿No hay banquillo? Porque a diferencia de lo que decía la consejera, que acordaos que dijo que dimitir hubiera sido lo fácil, al contrario, dimitir es lo difícil. Los cargos políticos se agarran como una lapa al asiento y directamente lo dimiten, pero vamos, ni que caiga directamente un chaparrón, ¿no? Entonces, sostenerla y no inventarla es la política de todos los partidos, no solamente del Partido Popular, ¿no? Entonces, ha sido que tener una auténtica marea humana de manifestaciones lo que ha provocado el cese de esta señora, de esta elementa, ¿no? Pero es responsabilidad no solamente de ella, sino de todos los consejeros anteriores, que son los que han aplicado de forma completamente torticera ese protocolo de cribado del cáncer, ¿no? Ese señor Aguirre fue consejero, actual presidente del Parlamento andaluz, y es la actual consejera de Medio Ambiente, anterior consejera de Salud también, que efectivamente, Catalina, que también fue responsable de esa inacción, ¿no? y de esa ausencia, por ejemplo, de control, ¿no? En cuanto al seguimiento de los cánceres de mama, ¿no? O sea, la responsabilidad política es de todo el gobierno andaluz, del PP, efectivamente. Y no del programa, ¿eh? El programa era perfecto, pero el programa tiene que estar bien financiado, como decía Rafa, y con recursos materiales y humanos absolutamente generosos para que no se escape ni un solo caso, por ejemplo, de cáncer, ¿no?